El río Éufrates está ubicado al oeste de Asia y es uno de los dos grandes ríos que definen Mesopotamia, la tierra entre los ríos. Junto con el río Tigris, conforma un enorme sistema de ríos y una ecorregión de marismas saladas aluviales en Oriente Medio. El río Éufrates se localiza en Asia. Mide aproximadamente 2.800 kilómetros de longitud desde su nacimiento en Turquía hasta donde termina en Irak, atravesando parte de Siria. El río se mueve en dirección al sur-sureste hasta llegar a Irak, al norte de Basora, lugar en donde se une al Tigris formando el río Shatt al-Arab, que finalmente desemboca en el Golfo Pérsico. A lo largo de la historia, ha sido conocido con el nombre de Oro Azul y ha sido generador de vida desde hace miles de años en sus márgenes. Ya desde la antigüedad, civilizaciones que en la actualidad prácticamente nadie recuerda, se desarrollaron gracias a sus aguas. Desde su nacimiento en Turquía, el río ha disminuido su caudal con el paso de los años. Junto con el río Aburrá, su principal afluente, ha sido el lugar donde se han desarrollado pueblos árabes, musulmanes, cristianos, kurdos, turcomanos y judíos. De esta región es donde se tienen los datos más antiguos de la civilización. La vida económica de la cuenca del río Éufrates sigue dependiendo en gran medida de las aguas de los ríos, a pesar de que los ingresos del petróleo también han desempeñado un papel dominante en Irak. La moderna tecnología de control del agua ha reducido los efectos devastadores del ciclo de inundación y sequía, pero a costa de las marismas desecadas y la disminución de la reposición natural de los nutrientes del suelo. Con respecto a la política, existe una gran controversia con respecto al uso del agua y el potencial para una guerra en la región siempre está latente. Como se encuentra más cerca de las cabeceras de ambos cursos de agua, Turquía tiene una clara ventaja geográfica. El proyecto Anatolia Sudoriental, que implica la construcción de presas y túneles de desviación del agua, ha causado consternación entre los ribereños aguas abajo desde 1960. Como la mayoría del agua de la región se origina en Turquía, Ankara cree que solo tiene el poder de determinar cómo se asigna el recurso. Irak, por otro lado, argumenta que tiene derechos históricos sobre una porción garantizada del agua en la cuenca. La asimetría de poder entre los estados regionales ha llevado a puntos de vista divergentes que son difíciles de conciliar pacíficamente. Entre 1975 y 1991, los tres ribereños se amenazaron militarmente en 3 ocasiones distintas, y las negociaciones sobre el reparto del agua se vieron afectadas por el conflicto. Hasta ahora, este ha sido evitado a través de los esfuerzos de los mediadores externos. En el pasado, Arabia Saudita y la Unión Soviética han intervenido y las tensiones se han reducido antes de que escalasen al conflicto. Entre los animales que encontramos en la zona del río Éufrates están los cerdos salvajes, muy comunes en las marismas y que se han extendido a las plantaciones de eucaliptos recién plantadas en otras partes de la llanura aluvial. Chacales, hienas y mangostas se encuentran a lo largo de los ríos en el sur de Irak, y una gran variedad de gatos de la selva india aún viven en matorrales de tamariscos remotos. Los leones fueron avistados por última vez a lo largo del Tigris en 1926. Los zorros, lobos y gacelas son comunes en la llanura aluvial, y algunos de esos animales se extienden hasta el norte de Anatolia. Entre los animales más pequeños se encuentran las especies de jerbos, liebres, musarañas, murciélagos, erizos, nutrias de río y la rata topo de busto, que cubre la entrada de la madriguera de la ribera con un montículo de arcilla. Las aves que habitan localmente incluyen currucas, urracas, cuervos y búhos, y una variedad de halcones, águilas y buitres. En primavera y otoño, muchas aves que migran entre Europa y Asia, como pelícanos, cigüeñas y diversos gansos, vuelan a lo largo de los cursos de los ríos y las marismas proporcionan nutrición para algunas especies migratorias. Debido a la contaminación, el mal manejo y la sequía, el río se está secando. 6 de las represas que se han construido con sus aguas provocan que el flujo del río esté en peligro en toda la región. La culpa de esta situación cae en Irak, Turquía y Siria, y se espera que en algún momento sea la mitad de lo que es ahora. Dicha sequía ha causado grandes devastaciones a lo largo de sus aguas. Sus canales son poco profundos y la fauna está muriendo. Esto
aunado a la incrementación en las sequías, hace que sus aguas desciendan cada vez más. Desde el punto de vista bíblico, está escrito que el río se secará y dará paso al nacimiento de una nueva ciudad que el Apocalipsis menciona. Según los expertos, existe la construcción de un túnel bajo el río Éufrates que unía secretamente los palacios reales a ambos lados del río. El río Éufrates tiene numerosas menciones en la Biblia judio-cristiana, así como en los hadices del profeta Mahoma. En épocas antiguas, el valle del río se encontraba sumamente irrigado y muchas grandes ciudades se elevaban en sus orillas. Las ruinas de algunas de estas comunidades aún permanecen. El Éufrates marca el límite noreste de la tierra que Dios le prometió a Abraham. En el Islam, algunos de los hadices del profeta Mahoma sugieren que el Éufrates se secará, revelando tesoros desconocidos que serán la causa de conflictos y guerras. El río Éufrates, junto con el Tigris y el Nilo, es uno de los principales responsables de que la vida exista en Oriente Medio. Es gracias a este río que muchas civilizaciones desde tiempos muy antiguos han podido desarrollarse aprovechando el agua que fluye por su cauce. Es una pena que por el mal manejo y las sequías esté muriendo el Éufrates, sofocado por las políticas acuíferas de los vecinos de Irak, Turquía y Siria. Por una sequía de 2 años y por años de mal uso por parte de Irak y sus campesinos, el río es significativamente más pequeño de lo que era hace tan solo unos pocos años. Algunos oficiales se preocupan porque puede llegar a ser la mitad de lo que es ahora. La brutal sequía que afecta a los caudales de los ríos Tigris y Éufrates desde hace ya algunos años permite el resurgir de algunos tesoros arqueológicos que se encontraban cubiertos por el agua. Las cuencas de los ríos Tigris y Éufrates en su paso por Irak y Siria son una de las zonas más castigadas por el cambio climático. El drama de la falta de lluvias deja una marcada y persistente sequía en esta zona de Oriente Medio, y el gran descenso de las aguas de los ríos y embalses ha permitido el resurgir de varios tesoros arqueológicos. Recientemente, el descenso del caudal del río Éufrates ha dejado al descubierto varios yacimientos arqueológicos pertenecientes a períodos que se remontan a 11.000 años atrás en el norte de Siria. Estos se encontraban bajo las aguas del embalse de Al-Asad, construido a principios de la década de 1970. Hallaron edificios residenciales y administrativos, un lugar para la fundición de metales, una fortificación masiva con muros de hasta 6 metros de ancho con torres, un edificio de almacenamiento monumental de varios pisos y un complejo industrial. Los arqueólogos trabajaron bajo presión para excavar y documentar rápidamente al menos una parte de esta ciudad antes de que volviera a sumergirse. Quedaron impactados por el buen estado de conservación de las paredes de ladrillos de barro secados al sol que estuvieron bajo el agua durante más de 40 años. Esto se debe a que la ciudad fue destruida por un terremoto alrededor del año 1350 a.C., durante el cual las partes superiores de las murallas se derrumbaron y enterraron los edificios. También encontraron 5 vasijas de cerámica que contenían un archivo de más de 100 tablillas cuneiformes, lo cual se conoce como especie de cartas hechas de arcilla sin cocer del período asirio medio. Después de aquel terremoto, algunas aún se encuentran en sus sobres y en buenas condiciones. Los investigadores esperan que este descubrimiento proporcione información sobre el final de la ciudad del período mitaní y el comienzo del dominio asirio en la región. El río Éufrates fue y es uno de los pilares de muchos de los pueblos de Oriente Medio. Sus aguas hacen los suelos cercanos fértiles y aptos para la agricultura, lo que proporciona alimentos, especialmente de cereales como el trigo y la cebada, así como de árboles como la higuera. El agua dulce es necesaria para beber, bañarse, cocinar y realizar otras actividades básicas, y es fuente de pescado. Por todo esto, el río se convirtió desde la antigüedad en una vía para comerciar. Si bien sus aguas no son aptas para el paso de grandes embarcaciones, en la actualidad es navegable hasta la ciudad de Hit en Irak. Desde el punto de vista bíblico, está escrito que el río se secará y dará paso al nacimiento de una nueva ciudad que el Apocalipsis menciona. Según el libro sagrado del cristianismo, el río Éufrates tendrá un papel importante en los acontecimientos finales del mundo. En el capítulo 16 del Apocalipsis, se dice que el sexto ángel
derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del oriente. Esto significa que Dios permitirá que las aguas del río se sequen para que los ejércitos de las naciones orientales puedan cruzar el río y atacar a Israel, el pueblo escogido de Dios. Esto desencadenará la batalla de Armagedón, el conflicto final entre el bien y el mal, que culminará con la victoria de Cristo y el establecimiento de su reino eterno. Según expertos, existe la construcción de un túnel bajo el río Éufrates que unía secretamente los palacios reales a ambos lados del río. Se trata de un túnel de unos 900 metros de largo y 10 metros de ancho, que fue construido por el rey asirio Sanaquerib en el siglo VII a.C. El túnel servía para conectar los palacios de Nínive, la capital del imperio asirio, con una ciudadela fortificada al otro lado del río. El túnel tenía un sistema de ventilación y drenaje y estaba decorado con relieves y esculturas. El túnel fue descubierto en 1992 por una expedición arqueológica iraquí y se considera una obra maestra de la ingeniería antigua. El río Éufrates tiene numerosas menciones en la Biblia judeocristiana, así como en los hadices del profeta Mahoma. En la Biblia, el río Éufrates es uno de los 4 ríos que salían del jardín del Edén, Génesis capítulo 2, versículo 14, y también es el límite noreste de la tierra que Dios le prometió a Abraham, Génesis capítulo 15, versículo 18. En los hadices, el río Éufrates es mencionado como un lugar donde se revelarán tesoros desconocidos que serán la causa de conflictos y guerras. También se dice que el río se secará antes del día del juicio y que el anticristo aparecerá cerca de sus aguas. En épocas antiguas, el valle del río se encontraba sumamente irrigado y muchas grandes ciudades se elevaban en sus orillas. Las ruinas de algunas de estas comunidades aún permanecen. Entre ellas se destacan Ur, la ciudad natal de Abraham, Babilonia, la ciudad del rey Nabucodonosor, y los jardines colgantes, Uruk, la ciudad del rey Gilgamesh, y la escritura cuneiforme, Mari, la ciudad de los amorreos y los archivos reales, Ebla, la ciudad de los eblaitas y las tablillas bilingües, y Palmira, la ciudad de la reina Zenobia y el arte helenístico. Estas ciudades fueron testigos de grandes acontecimientos históricos, culturales y religiosos, y nos han dejado un rico legado arqueológico. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerda que si te gustan nuestros videos, puedes apoyarnos con un like, suscribiéndote a nuestro canal y haciendo clic sobre la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. ¡Hasta pronto!